El 30 de enero de 1948, el aeropuerto de Santa María, en las Azores portuguesas, despertaba envuelto en la neblina característica de las mañanas atlánticas. Las primeras luces del amanecer apenas lograban atravesar la densa bruma que cubría la pista de aterrizaje, mientras los mecánicos realizaban las últimas verificaciones de rutina en un avión cuatrimotor Avro Tudor Mark IV, bautizado con el nombre de Star Tiger. Era una aeronave británica de la British South American Airways, una compañía que había emergido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial con la ambiciosa misión de conectar el Imperio Británico con América del Sur y el Caribe, aprovechando las rutas transatlánticas que comenzaban a convertirse en el futuro de la aviación comercial. El Star Tiger había llegado desde Lisboa la tarde anterior, y aquella madrugada se preparaba para continuar su viaje hacia La Habana, Cuba, con una escala técnica en las Bermudas. A bordo se encontraban 25 pasajeros y 6 tripulantes, un total de 31 almas que confiaban sus vidas a una máquina que representaba lo más avanzado de la tecnología aeronáutica de posguerra. Entre los pasajeros había empresarios británicos que viajaban por negocios, familias que buscaban reunirse con sus seres queridos en el Caribe y algunos aventureros atraídos por las promesas de prosperidad en tierras americanas. Nadie podía imaginar que estaban a punto de protagonizar uno de los misterios más perturbadores de la aviación, uno que desafiaría toda lógica y convertiría aquella travesía rutinaria en una leyenda que perduraría durante décadas. El comandante Brian W. McMillan, un veterano piloto de la Royal Air Force, con más de 6.000 horas de vuelo en su haber, supervisaba personalmente cada detalle de la preparación. A sus 42 años, McMillan había sobrevivido a los cielos hostiles de Europa durante la guerra, pilotando bombarderos sobre territorio enemigo en condiciones que hubieran quebrado los nervios de cualquier hombre común. Su rostro curtido por el sol y el viento llevaba las marcas de incontables travesías, y sus ojos grises mantenían esa serenidad característica de quienes han mirado a la muerte y decidido seguir volando. Junto a él, el primer oficial David Colby, un joven de 31 años que había comenzado su carrera en la aviación comercial apenas 2 años atrás, revisaba meticulosamente los instrumentos del panel de control, consciente de que el Atlántico Norte no perdonaba errores. La tripulación se completaba con el navegante Robert Tuck, un especialista formado en la RAF que había trazado rutas sobre océanos y continentes durante los años más oscuros del conflicto mundial. Su precisión era legendaria entre sus compañeros y se decía que podía calcular la posición de una aeronave con un margen de error de apenas unos pocos kilómetros, incluso en las condiciones más adversas. El ingeniero de vuelo, Arthur Williams, verificaba los 4 motores Rolls-Royce Merlin con la minuciosidad de un relojero, escuchando cada vibración, cada sonido que pudiera indicar alguna anomalía. Completaban la tripulación 2 asistentes de vuelo, Ellen Wilkinson y Margaret Foster, mujeres que habían servido en diversos roles durante la guerra y que ahora encontraban en la aviación comercial una forma de mantener viva aquella adrenalina que solo los cielos podían ofrecer. El informe meteorológico de aquella mañana indicaba condiciones moderadas sobre el Atlántico, con vientos del noroeste de aproximadamente 40 nudos y nubosidad dispersa. Nada que un piloto experimentado como McMillan no hubiera enfrentado cientos de veces antes. Sin embargo, existía una advertencia sobre posibles turbulencias en la zona del Triángulo de las Bermudas, esa región tristemente célebre del Océano Atlántico, delimitada por Miami, Puerto Rico y las propias Bermudas,
donde según las leyendas y los reportes navales, decenas de embarcaciones y aeronaves habían desaparecido sin dejar rastro. Macmillan, pragmático y escéptico como todo aviador de su generación, desestimó aquellas historias como supersticiones de marineros. Para él, el océano era simplemente océano, y su avión una máquina confiable respaldada por la ingeniería británica. A las 4:30 de la madrugada, los pasajeros comenzaron a embarcar. Entre ellos se encontraba Sir Arthur Conyngham, un distinguido mariscal del aire británico que había comandado fuerzas aéreas durante la campaña del norte de África junto a Montgomery. Conyngham viajaba a las Bermudas para una conferencia militar secreta, parte de los nuevos alineamientos estratégicos que emergían en el naciente orden mundial de la Guerra Fría. También abordó el matrimonio formado por Ernest y Martha Bradshaw, comerciantes de textiles que regresaban a Jamaica tras cerrar negocios en Europa. Sus rostros reflejaban el cansancio típico de quienes han pasado semanas en reuniones interminables, pero también la expectativa de volver a casa, de reencontrarse con la calidez del Caribe tras el frío invernal europeo. El Star Tiger rodó lentamente por la pista mientras el cielo comenzaba a aclarar tímidamente sobre las Azores. Los 4 motores rugían con potencia contenida, listos para impulsar las 17 toneladas del Tudor hacia su destino. A las 5:13 de la mañana, hora local, el comandante Macmillan recibió autorización de la torre de control de Santa María para iniciar el despegue. Con un gesto preciso, empujó las palancas de potencia hacia adelante y el avión comenzó a acelerar sobre el asfalto mojado por la humedad nocturna. Los pasajeros sintieron la familiar presión contra sus asientos mientras el morro del Tudor se elevaba y segundos después, las ruedas se separaban del suelo. El Star Tiger había iniciado su viaje hacia las Bermudas, un trayecto de aproximadamente 3.000 kilómetros sobre aguas abiertas que debía completarse en unas 12 horas. Durante las primeras horas del vuelo, todo transcurrió con normalidad. El avión alcanzó su altitud de crucero de 6.000 metros y los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos intentando conciliar el sueño, otros leyendo periódicos atrasados o conversando en voz baja. Las asistentes de vuelo sirvieron té caliente y sándwiches, manteniendo esa atmósfera de cordialidad británica que caracterizaba a las aerolíneas de la época. Desde la cabina, el navegante Tuck reportaba posiciones regulares a través de la radio, confirmando que el Star Tiger seguía exactamente la ruta planificada, volando sobre el océano infinito con la precisión de un metrónomo. A las 10:30 de la mañana, Macmillan estableció contacto con la estación de radio de Kindley Field, en las Bermudas, informando que el avión se encontraba a aproximadamente 600 kilómetros al noreste del archipiélago. El tono de su voz era tranquilo, profesional, sin el menor indicio de preocupación. Reportó que experimentaban vientos en contra más fuertes de lo previsto, lo que retrasaría ligeramente su arribo, pero nada fuera de lo ordinario. La respuesta desde tierra fue igualmente rutinaria. Mensaje recibido, mantener curso y altitud, próximo contacto programado en 1 hora. Nadie en Kindley Field podía sospechar que aquellas serían las últimas palabras que escucharían del Star Tiger. Pasaron los minutos con la lentitud característica de las travesías oceánicas. En la cabina del Tudor, Macmillan y Colby monitoreaban constantemente los instrumentos, atentos a cualquier variación que pudiera indicar problemas. El ingeniero Williams revisaba periódicamente los parámetros de los motores, anotando en su bitácora las lecturas de temperatura, presión de aceite y consumo de combustible. Todo indicaba un funcionamiento impecable. Afuera, más allá de las ventanillas, se extendía la inmensidad azul del Atlántico, ocasionalmente interrumpida por formaciones nubosas que el Tudor atravesaba sin dificultad.
El sol de media mañana creaba destellos plateados sobre la superficie del océano, un espectáculo hipnótico que los pasajeros observaban con fascinación mezclada con respeto. Cuando el reloj marcó las 11:30, la hora programada para el siguiente contacto con tierra, el operador de radio en Kindley Field ajustó sus auriculares y esperó la llamada del Star Tiger. El protocolo era claro. Cada hora, las aeronaves en vuelo transatlántico debían reportar su posición, rumbo, altitud y condiciones generales. Era un sistema simple pero efectivo, diseñado para mantener un seguimiento constante de los aviones que surcaban aquellas vastas extensiones donde no existían puntos de referencia visuales. Los minutos transcurrieron. 11:35, 11:40. Ninguna señal del Star Tiger. El operador frunció el ceño e intentó establecer contacto. Star Tiger aquí, Kindley Field. Solicito reporte de posición. Cambio. Solo el crepitar estático de la radio respondió a su llamada. A las 11:45, el supervisor de comunicaciones fue notificado sobre la falta de contacto. Su experiencia le decía que podía tratarse de una simple falla temporal en el equipo de radio del avión, algo relativamente común en aquella época donde la tecnología aún era susceptible a interferencias atmosféricas y fallos mecánicos. Sin embargo, el protocolo exigía tomar precauciones. Se enviaron mensajes repetidos en todas las frecuencias asignadas para la ruta. Star Tiger, aquí Kindley Field, responda por favor. El silencio que seguía a cada llamada comenzaba a volverse inquietante, como un vacío que absorbía las palabras lanzadas al éter sin devolver eco alguno. Al mediodía, la preocupación se había transformado en alarma. Un avión comercial con 31 personas a bordo había dejado de comunicarse durante más de 90 minutos, algo absolutamente inusual, incluso considerando posibles fallos técnicos. Se alertó a todas las estaciones de radio costeras, desde Florida hasta las Antillas, solicitando que intentaran establecer contacto con el Star Tiger. Operadores de radio en Miami, Nassau, San Juan y otras instalaciones giraron sus antenas y sintonizaron las frecuencias de emergencia, lanzando llamadas que viajaban a través de las ondas electromagnéticas, buscando desesperadamente alguna señal, alguna respuesta que confirmara que el Tudor seguía volando en algún lugar sobre el Atlántico. Pero el Star Tiger parecía haberse desvanecido en el aire, literalmente. No había señales de socorro, no había llamadas de emergencia, no había reportes de problemas técnicos. El avión simplemente había dejado de existir en el mundo de las comunicaciones, como si una mano invisible hubiera apagado todos sus sistemas de un golpe. En la sala de operaciones de Kindley Field, los controladores intercambiaban miradas cargadas de tensión. Todos conocían las implicaciones de aquella desaparición silenciosa. Sin embargo, aún se aferraban a la esperanza de que, en cualquier momento, la voz del comandante Macmillan emergiera de entre la estática, explicando algún fallo de radio que había impedido la comunicación. La esposa del navegante Robert Tuck esperaba en su hogar de Londres, preparando la cena mientras escuchaba la radio. No tenía forma de saber que, en aquel preciso instante, a miles de kilómetros de distancia, su esposo y 30 personas más habían entrado en una dimensión de misterio que desafiaría toda explicación racional. Los hijos de los Bradshaw jugaban en las calles de Kingston, Jamaica, sin imaginar que sus padres jamás llegarían a abrazarlos nuevamente. Y en algún lugar del Atlántico, bajo las aguas o en las profundidades del cielo, el Star Tiger guardaba un secreto que la humanidad aún intenta descifrar más de 7 décadas después. ¿Qué había sucedido realmente con aquel avión? ¿Qué fuerza natural o desconocida había sido capaz de hacer desaparecer una aeronave de 17 toneladas sin dejar absolutamente ningún rastro?
La respuesta a estas preguntas estaba a punto de convertirse en una obsesión que consumiría años de investigaciones, teorías y especulaciones sin fin. Las 12:30 del mediodía marcaron el punto de no retorno. En la torre de control de Kindley Field reinaba un silencio tenso, interrumpido únicamente por el crepitar constante de las radios y los clics nerviosos de los interruptores que los operadores accionaban una y otra vez, buscando desesperadamente alguna frecuencia donde el Star Tiger pudiera estar transmitiendo. El comandante Edward Morrison, oficial al mando del aeropuerto militar de las Bermudas, había sido informado de la situación y observaba con el ceño fruncido el mapa de navegación extendido sobre la mesa principal. Con un lápiz rojo, trazó la ruta proyectada del Tudor, calculando mentalmente dónde debería encontrarse la aeronave en ese momento si todo hubiera seguido según lo planificado. Según los últimos datos confirmados, el Star Tiger había reportado su posición a las 10:30, situándose aproximadamente a 600 kilómetros al noreste de las Bermudas. Con una velocidad de crucero de 320 kilómetros por hora y considerando los vientos en contra reportados por Macmillan, el avión debería estar ahora a menos de 300 kilómetros del aeropuerto, prácticamente en las puertas de su destino. En condiciones normales, las comunicaciones a esa distancia eran cristalinas, sin la menor interferencia. Entonces, ¿qué demonios había ocurrido? Morrison sabía que cada minuto que pasaba reducía exponencialmente las probabilidades de encontrar sobrevivientes si el avión había caído al océano. El Atlántico Norte en enero era implacable. Aguas a apenas 10 grados centígrados, olas de varios metros de altura, corrientes traicioneras que podían arrastrar a un náufrago kilómetros en cuestión de horas. A la 1 de la tarde, Morrison tomó la decisión que todos temían, pero sabían inevitable. Activó el protocolo de búsqueda y rescate, una operación masiva que involucraría a docenas de embarcaciones y aeronaves en un esfuerzo coordinado para peinar sistemáticamente miles de kilómetros cuadrados de océano. Se estableció contacto inmediato con la Guardia Costera estadounidense en Florida, la Royal Navy británica estacionada en las Antillas, y con todos los buques mercantes que navegaban en la región. El mensaje era claro y urgente. Un avión comercial con 31 personas a bordo había desaparecido sin rastro aproximadamente a 300 kilómetros al noreste de las Bermudas. Se solicitaba a todas las embarcaciones mantener vigilancia extrema, reportar cualquier resto flotante, cualquier señal de humo, cualquier destello que pudiera indicar la presencia de supervivientes. Los primeros aviones de reconocimiento despegaron de Kindley Field a la 1:30 de la tarde. Eran Douglas C-47, los legendarios transportes militares convertidos para misiones de búsqueda, equipados con observadores entrenados y prismáticos de alta potencia. Volaban en patrones de búsqueda en cuadrícula, a baja altura sobre el océano, escudriñando cada ola, cada reflejo, cada sombra que pudiera ocultar los restos del Star Tiger. Los pilotos conocían bien la amarga ironía de buscar una aeronave desaparecida, mientras ellos mismos surcaban los mismos cielos hostiles, conscientes de que el destino podía ser igualmente cruel con cualquiera que desafiara al Atlántico. Desde Miami, la Guardia Costera desplegó 3 hidroaviones PBI Catalina, verdaderas fortalezas voladoras capaces de permanecer en el aire durante más de 20 horas. Estas aeronaves se dirigieron hacia el último punto conocido del Tudor, expandiendo gradualmente el área de búsqueda en círculos concéntricos. Cada tripulante sabía que enfrentaban una carrera contra el reloj. Si había sobrevivientes flotando en balsas salvavidas, su resistencia en aquellas aguas gélidas era limitada. Hipotermia, deshidratación, shock.
los enemigos silenciosos que cobraban vidas mucho antes de que el hambre pudiera siquiera manifestarse. Los observadores pegaban sus rostros a las ventanillas, barriendo el horizonte con miradas entrenadas para detectar lo anómalo en la monotonía infinita del océano. A las 3 de la tarde, el crucero británico HMS Sheffield, que realizaba maniobras rutinarias a 200 kilómetros al este de las Bermudas, recibió órdenes de dirigirse a máxima velocidad hacia la zona de búsqueda. El capitán Richard Hawthorne ordenó a su tripulación asumir posiciones de observación, distribuyendo marineros a lo largo de toda la cubierta con instrucciones de reportar inmediatamente cualquier objeto flotante. El Sheffield era una máquina de guerra formidable, pero en aquel momento se había convertido en un instrumento de esperanza. Sus radares de última generación y su experimentada tripulación representaban quizás la mejor oportunidad de encontrar alguna pista sobre el destino del Star Tiger. Mientras tanto, en Londres, las oficinas de la British South American Airways comenzaban a experimentar un caos controlado. La noticia de la desaparición había llegado a través de un télex urgente desde las Bermudas, y ahora los directivos enfrentaban la terrible tarea de contactar a las familias de los 31 desaparecidos. No existía un protocolo establecido para comunicar algo así. ¿Cómo decirle a una esposa que su marido había desaparecido en el océano sin dejar rastro? ¿Cómo explicarle a unos niños que su padre simplemente se había desvanecido en el aire? Las llamadas telefónicas comenzaron a las 4 de la tarde, hora de Londres. Cada una de ellas una agonía para el funcionario que debía pronunciar las palabras que destruirían vidas. Sarah Macmillan, esposa del comandante Brian Macmillan, recibió la llamada mientras preparaba el té en su hogar de Surrey. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero teñida de una compasión que no lograba ocultar la gravedad de la situación. Señora Macmillan, lamento informarle que el vuelo en el que viajaba su esposo ha perdido contacto con tierra. Se ha desplegado una operación de búsqueda. Le mantendremos informada de cualquier novedad. Las palabras sonaban distantes, irreales, como si pertenecieran a una conversación que estaba ocurriendo en otra dimensión. Sarah dejó caer la tetera, que se estrelló contra el suelo de la cocina, produciendo un estruendo que no escuchó. Su mente se negaba a procesar la información. Brian era invencible. Había sobrevivido a la guerra, había volado misiones que hubieran matado a pilotos menos hábiles. No podía simplemente desaparecer. En las Bermudas, la operación de búsqueda entraba en su fase más crítica. Con la llegada del atardecer, las condiciones de visibilidad comenzarían a deteriorarse dramáticamente. Los aviones de reconocimiento intensificaron sus esfuerzos, volando tan bajo sobre el océano que las olas prácticamente rozaban sus fuselajes. Los observadores sabían que si no encontraban algo antes del anochecer, las probabilidades de hallar sobrevivientes se reducirían a casi cero. El frío, la oscuridad, el océano implacable, una combinación mortal que no dejaba espacio para errores ni para segundas oportunidades. A las 5 de la tarde, uno de los Catalina reportó haber avistado algo a aproximadamente 280 kilómetros al noreste de Kindley Field. La tensión en la torre de control se disparó instantáneamente. El piloto describía lo que parecía ser una mancha oscura en la superficie del agua, posiblemente restos de combustible o aceite. Se ordenó al hidroavión descender para una inspección más cercana, mientras se alertaba al HMS Sheffield para que modificara su rumbo hacia esas coordenadas. Durante 20 minutos angustiosos, todos en Kindley Field permanecieron pegados a las radios, esperando confirmación de que finalmente habían encontrado al Star Tiger. La voz del piloto del Catalina regresó a través de la estática y con ella la decepción.
Falsa alarma. Es solo un banco de algas, repito, solo algas. No hay señales de restos de aeronave. El suspiro colectivo en la torre de control fue audible. Morrison cerró los ojos por un momento, permitiéndose apenas un segundo de frustración antes de retomar su compostura profesional. Ordenó que continuara la búsqueda sistemática, que no se dejara ningún metro cuadrado sin revisar. Pero en el fondo de su mente, una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. El Star Tiger no había dejado rastro, porque quizás jamás había llegado a estrellarse contra el agua. Pero ¿cómo era eso posible? Al caer la noche, más de 20 aeronaves y 2 embarcaciones peinaban el Atlántico en una operación de búsqueda que ya se contaba entre las más grandes en tiempos de paz. Los reflectores de los buques barrían la superficie del océano, creando columnas de luz que se elevaban hacia el cielo estrellado. Era una escena simultáneamente hermosa y trágica. Aquellas luces representaban esperanza y desesperación, la negativa humana a rendirse frente a un misterio que desafiaba toda lógica. Los operadores de radio en Kindley Field continuaban lanzando llamadas cada 15 minutos. Star Tiger, aquí Kindley Field, si pueden escucharnos, respondan en cualquier frecuencia. El silencio que respondía era ensordecedor. En el HMS Sheffield, el capitán Hawthorne observaba las pantallas de radar con creciente perplejidad. Sus equipos, capaces de detectar objetos metálicos del tamaño de un bote salvavidas a decenas de kilómetros de distancia, no mostraban absolutamente nada anómalo. Si el Star Tiger se había estrellado, debería haber restos flotando, secciones del fuselaje, asientos, maletas, los inevitables fragmentos que toda aeronave deja tras un impacto contra el agua. Pero el océano estaba limpio, como si el Tudor jamás hubiera existido. Hawthorne había participado en numerosas operaciones de búsqueda durante su carrera naval, pero nunca había enfrentado algo así. Una desaparición absoluta, total, sin el menor indicio de qué había ocurrido. A medianoche, tras 19 horas de búsqueda intensiva, Morrison tomó la difícil decisión de reducir las operaciones nocturnas. Los aviones regresaron a sus bases para reabastecerse y permitir que las tripulaciones descansaran, mientras las embarcaciones mantenían la vigilancia con personal rotativo. La búsqueda continuaría al amanecer, ampliando el perímetro según los cálculos de deriva oceánica. Pero todos los involucrados sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que cada hora que pasaba transformaba aquella operación de rescate en una misión de recuperación de cuerpos y eventualmente en una simple búsqueda de respuestas. En Londres, las familias de los desaparecidos comenzaban la primera de muchas noches de insomnio. Margaret Tuck, esposa del navegante, permanecía sentada junto al teléfono, incapaz de moverse, esperando que en cualquier momento sonara con buenas noticias. Los padres de David Colby, el primer oficial, rezaban en una iglesia de Hampshire, aferrándose a la fe como único refugio frente a la incertidumbre. Y en Jamaica, los hijos de Ernest y Martha Bradshaw eran arropados por familiares que intentaban explicarles, con palabras inadecuadas, que papá y mamá estaban retrasados, pero que pronto llegarían a casa. Mentiras piadosas que solo posponían el inevitable momento de enfrentar la verdad. El mundo del que había partido el Star Tiger ya no existía. En su lugar había surgido un vacío, un agujero negro de interrogantes que absorbía toda certeza. ¿Falló mecánico catastrófico? ¿Fenómeno meteorológico desconocido? ¿Error humano imperdonable? Cada teoría parecía insuficiente frente a la evidencia, o más bien frente a la ausencia total de evidencia. Y en algún lugar del Atlántico, bajo las estrellas indiferentes que habían presenciado innumerables tragedias marítimas y aéreas, el secreto del Star Tiger permanecía oculto, desafiante,
esperando quizás a nunca ser revelado. Pero la búsqueda apenas comenzaba, y con ella una serie de descubrimientos que solo profundizarían el misterio en lugar de resolverlo. El amanecer del 31 de enero trajo consigo un océano engañosamente tranquilo. Las aguas del Atlántico, azotadas por vientos moderados el día anterior, ahora se extendían en una calma relativa que facilitaría las operaciones de búsqueda, pero que, paradójicamente, hacía aún más desconcertante la ausencia total de restos. Si el Star Tiger se hubiera estrellado durante la tarde del día anterior, los fragmentos habrían tenido tiempo suficiente para dispersarse, pero no para desaparecer completamente. El capitán Morrison, que apenas había dormido 3 horas, estudiaba los mapas de corrientes oceánicas con renovada concentración. Algo en toda esta situación no encajaba, y su instinto de aviador veterano le gritaba que estaban pasando por alto algún detalle fundamental. A las 6 de la mañana se reanudaron los vuelos de reconocimiento, esta vez con un área de búsqueda expandida que abarcaba más de 50.000 kilómetros cuadrados de océano. Era una extensión desmesurada, equivalente a buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país pequeño. Los Catalina y los C-47 despegaron en formación, cada uno asignado a un sector específico de esa inmensidad azul. Los pilotos sabían que enfrentaban una tarea titánica, pero la posibilidad, por remota que fuera, de encontrar aunque sea a un solo superviviente, justificaba cada gota de combustible gastada, cada minuto de vuelo arriesgado sobre aguas impredecibles. Simultáneamente, en las oficinas centrales de la British South American Airways, en Londres, se había formado un equipo de investigación preliminar encabezado por el capitán Harold Booth, un veterano inspector de accidentes aéreos de la Dirección de Aviación Civil Británica. Booth era conocido por su meticulosidad casi obsesiva y su capacidad para reconstruir accidentes a partir de fragmentos de evidencia que otros considerarían insignificantes. Sin embargo, en este caso enfrentaba un desafío sin precedentes: investigar un accidente del cual no existía absolutamente ninguna evidencia física. Su primer acto fue solicitar todos los registros de mantenimiento del Star Tiger, cada reporte técnico, cada anotación en las bitácoras de vuelo desde que el avión había sido puesto en servicio. Lo que Booth descubrió en esos documentos comenzó a dibujar un cuadro inquietante. El Avro Tudor Mark IV era una aeronave problemática desde su concepción. Diseñado durante los últimos años de la guerra como un bombardero de largo alcance, había sido rápidamente reconvertido para uso comercial en el apuro de la posguerra por capturar el lucrativo mercado de la aviación transatlántica. Las modificaciones habían sido extensas pero apresuradas. Se removió el armamento, se instalaron asientos de pasajeros, se reconfiguraron los tanques de combustible. Pero el diseño fundamental conservaba las características de un avión militar, con todas las limitaciones que eso implicaba para operaciones comerciales. Los registros revelaban que el Star Tiger había experimentado múltiples problemas técnicos durante sus 6 meses de servicio. Fallos en los sistemas hidráulicos, problemas recurrentes con los calefactores de la cabina que dejaban a pasajeros y tripulación expuestos al frío extremo de altitud, y lo más preocupante, varios incidentes relacionados con la brújula magnética y los instrumentos de navegación. En un vuelo anterior entre Lisboa y las Azores, el mismo que precedía a la ruta fatal, los pilotos habían reportado comportamiento errático de la brújula principal, obligándolos a navegar usando sistemas de respaldo. La anotación en la bitácora era escueta pero reveladora. Brújula principal no confiable, navegación realizada mediante sistemas auxiliares y cálculos astronómicos. Requiere revisión técnica urgente.
Booth subrayó esa entrada con su pluma roja. Una brújula defectuosa sobre el océano Atlántico era potencialmente catastrófica. Sin puntos de referencia visuales, los pilotos dependían absolutamente de sus instrumentos para mantener el rumbo correcto. Un error de apenas unos pocos grados, sostenido durante horas, podía desviar una aeronave cientos de kilómetros de su ruta prevista. ¿Era posible que el Star Tiger simplemente se hubiera perdido, agotando su combustible mientras volaba en la dirección equivocada? La teoría tenía sentido, pero no explicaba el silencio radial absoluto. Incluso perdidos, los pilotos hubieran intentado comunicarse, solicitar ayuda, reportar su situación. En las Bermudas, las operaciones de búsqueda enfrentaban sus propios dilemas. El HMS Sheffield había sido relevado por el destructor HMS Devonshire, una nave más moderna con sistemas de sonar que permitían detectar objetos sumergidos. El capitán Thomas Eldridge ordenó iniciar rastreos sistemáticos del fondo oceánico en las coordenadas donde se calculaba que el Tudor debería haberse estrellado si hubiera seguido su ruta planificada. Los operadores de sonar escuchaban atentamente los ecos que regresaban de las profundidades, buscando la firma característica de metal contra el suelo oceánico. Pero el Atlántico Norte en esa región alcanzaba profundidades de más de 5.000 metros, verdaderos abismos donde la presión era suficiente para aplastar cualquier estructura humana como si fuera papel. A las 10 de la mañana del segundo día de búsqueda, uno de los Catalina reportó haber avistado lo que parecían ser cajas de madera flotando a la deriva, aproximadamente 320 kilómetros al este de las Bermudas. La noticia electrificó la operación. El hidroavión descendió para una inspección más cercana, amerizando con la destreza característica de estos versátiles aparatos. La tripulación logró recuperar 3 cajas que, efectivamente, parecían ser de origen reciente. Las marcas en la madera estaban relativamente frescas, sin el desgaste que produciría una prolongada exposición al agua salada. Se fotografiaron meticulosamente, se anotaron las coordenadas exactas del hallazgo y las cajas fueron transportadas de regreso a Kindley Field para su análisis. La esperanza duró exactamente 2 horas. Los expertos que examinaron las cajas determinaron que provenían de un carguero que había naufragado 3 semanas antes frente a las costas de Carolina del Norte. Las corrientes oceánicas las habían arrastrado hasta la zona de búsqueda en una cruel coincidencia que por un momento había hecho creer a todos que finalmente tenían una pista. Morrison recibió el informe con un gesto de resignación. Cada falsa alarma desgastaba un poco más la moral de los equipos de búsqueda y comenzaba a instalarse la terrible certeza de que quizás jamás encontrarían nada. En Londres, el equipo del capitán Booth había ampliado su investigación para incluir entrevistas con el personal de mantenimiento que había trabajado en el Star Tiger antes de su último vuelo. Un mecánico de la base de Santa María, Antonio Silva, proporcionó información que añadía otra capa de complejidad al misterio. Silva recordaba haber notado que uno de los calentadores de la cabina del Tudor no funcionaba correctamente durante la escala en las Azores. Le comenté al ingeniero de vuelo, el señor Williams, explicaba Silva en su declaración escrita, que el sistema de calefacción del compartimiento de pasajeros tenía una fuga. Él me dijo que lo anotaría, pero que no era crítico para el vuelo. Hacía frío en las Azores, pero sobre el Atlántico a esa altitud, las temperaturas podían descender a 20 grados bajo cero. Booth meditó sobre esta información. Una cabina sin calefacción, adecuada a 6.000 metros de altitud, no era simplemente una incomodidad, era una amenaza seria. La tripulación y los pasajeros habrían estado expuestos a temperaturas glaciales durante horas. La hipotermia podía afectar el juicio,
ralentizar los reflejos, causar errores de apreciación. Era posible que el frío extremo hubiera incapacitado gradualmente a la tripulación, impidiéndoles operar correctamente la aeronave o comunicarse con tierra. La teoría era plausible, pero aún dejaba preguntas sin respuesta. Un piloto, sintiendo los efectos de la hipotermia, intentaría descender a una altitud más cálida, y ese cambio habría sido visible en los reportes de posición. El tercer día de búsqueda amaneció con un mar agitado. Las condiciones meteorológicas comenzaban a deteriorarse con la aproximación de un frente frío desde el norte. Los vuelos de reconocimiento se volvieron más peligrosos, con turbulencias significativas que sacudían los aviones de búsqueda y reducían drásticamente la visibilidad. Morrison se vio forzado a tomar decisiones difíciles, continuar arriesgando más vidas en una búsqueda que parecía cada vez más fútil, o comenzar a reducir las operaciones y aceptar la amarga realidad de que el Star Tiger y sus 31 ocupantes se habían perdido definitivamente. Fue precisamente ese día cuando llegó un informe que haría que toda la investigación tomara un giro inesperado. Un pescador de las Bermudas, Harold Pendleton, se presentó en las oficinas de la Guardia Costera con una historia que, al principio, fue descartada como producto de la confusión o la búsqueda de atención. Pendleton afirmaba haber visto, la tarde del 30 de enero, un avión cuatrimotor volando a muy baja altura sobre el océano, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de las Bermudas. Volaba demasiado bajo, insistía Pendleton, y parecía tener problemas. Uno de los motores no sonaba bien, como si estuviera tosiendo. El testimonio fue verificado y reverificado. Pendleton era un pescador experimentado, conocido por su fiabilidad. No tenía motivos para inventar una historia así. Más importante aún, la ubicación y el momento de su avistamiento coincidían perfectamente con la trayectoria que habría seguido el Star Tiger si hubiera continuado su vuelo después del último contacto radial. Si Pendleton estaba diciendo la verdad, el Tudor había llegado mucho más cerca de las Bermudas de lo que nadie había imaginado. Pero entonces, ¿qué había sucedido? ¿Por qué un avión que estaba a menos de 100 kilómetros de su destino, prácticamente con la pista de aterrizaje a la vista, no había establecido contacto? Morrison ordenó inmediatamente concentrar la búsqueda en la nueva área indicada por el testimonio del pescador. Las embarcaciones y aeronaves redistribuyeron sus esfuerzos, peinando meticulosamente las aguas al norte de las Bermudas. Si el Star Tiger había sufrido una falla catastrófica de motor tan cerca de tierra, los restos deberían estar en aguas relativamente poco profundas, apenas 1000 metros de profundidad, accesibles para operaciones de buceo con los equipos disponibles en 1948. La renovada esperanza de encontrar algo concreto energizó a los equipos de búsqueda, pero también aumentó la presión. Ahora tenían una pista tangible, un área definida, y el mundo observaba esperando resultados. Durante 3 días más, se exploró exhaustivamente cada metro cuadrado de océano en un radio de 150 kilómetros al norte de las Bermudas. El HMS Devonshire realizó 17 pasadas completas con su sonar, escudriñando el fondo marino con precisión milimétrica. Los buzos de la Royal Navy descendieron en los puntos donde el sonar detectaba anomalías, explorando formaciones rocosas y depresiones submarinas que podrían ocultar los restos de una aeronave. Cada inmersión era una apuesta con la muerte. Las corrientes submarinas eran traicioneras, la visibilidad limitada y el tiempo que un buzo podía permanecer a esas profundidades era críticamente corto. No encontraron nada, absolutamente nada.
El 7 de febrero de 1948, 8 días después de la desaparición del Star Tiger, el comandante Morrison redactó el informe que todos temían, pero que resultaba inevitable. Las operaciones activas de búsqueda y rescate se suspenderían oficialmente al anochecer. Se había explorado un área de más de 120.000 kilómetros cuadrados de océano. Se habían volado más de 400 horas de reconocimiento aéreo. 12 embarcaciones militares y civiles habían participado en la operación más grande de su tipo hasta ese momento. Y el resultado era un vacío absoluto, como si el Star Tiger jamás hubiera existido. En Londres, el capitán Booth preparaba su informe preliminar para la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos. Las palabras no fluían con facilidad. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo satisfacer la necesidad humana de respuestas cuando no existían? Booth escribió y reescribió el párrafo inicial docenas de veces antes de finalmente optar por la brutal honestidad. El avión Avro Tudor Mark IV, matrícula GHNP, designado Star Tiger, desapareció sin dejar rastro alguno sobre el Océano Atlántico el 30 de enero de 1948. A pesar de operaciones extensivas de búsqueda, no se han recuperado restos de la aeronave ni de sus ocupantes. La causa de la desaparición permanece en este momento completamente desconocida. Las familias de los desaparecidos recibieron las notificaciones oficiales el 8 de febrero. Sarah Macmillan leyó la carta con manos temblorosas. Las palabras formales, cuidadosamente elegidas para transmitir pésame sin admitir definitivamente la muerte, le parecían obscenas en su frialdad burocrática. Presumimos que su esposo pereció en el accidente. ¿Presumimos? ¿Qué clase de palabra era esa para describir la aniquilación de una vida, la destrucción de un futuro compartido? No había cuerpo para enterrar, no había tumba donde llorar. Solo un océano infinito que había tragado a Brian y se negaba a devolver siquiera la certeza del cierre. Margaret Tuck tomó una decisión que muchas otras familias seguirían: viajar a las Bermudas, ver con sus propios ojos el océano que había reclamado a su esposo. Necesitaba estar cerca del último lugar donde Robert había existido, donde sus pensamientos habían calculado rutas y distancias sin saber que estaba trazando el mapa de su propia desaparición. Llegó a Kindley Field el 12 de febrero, acompañada por otras 6 familias que compartían su necesidad de proximidad con el misterio. Morrison las recibió personalmente, un acto de compasión que le resultaba infinitamente más difícil que comandar operaciones de búsqueda. Les mostró los mapas, les explicó las teorías, les detalló cada esfuerzo realizado para encontrar a sus seres queridos. Las familias escuchaban, hacían preguntas que Morrison respondía con toda la honestidad que podía reunir, pero todos sabían que las palabras eran inadecuadas. El verdadero consuelo, si es que tal cosa existía, no vendría de explicaciones técnicas, sino del tiempo, de la gradual, aunque dolorosa aceptación de que algunos misterios jamás se resuelven, de que algunas pérdidas permanecen perpetuamente abiertas como heridas que nunca cicatrizan por completo. La última noche que las familias pasaron en las Bermudas, organizaron una ceremonia improvisada en la costa norte de la isla, el punto más cercano a donde se calculaba que el Star Tiger había desaparecido. 31 velas fueron encendidas, una por cada vida perdida, y depositadas en el agua dentro de pequeñas embarcaciones de papel. Las llamas parpadeantes se alejaron lentamente hacia el océano oscuro, llevadas por las corrientes que quizás conocían el secreto que los humanos jamás descubrirían. Era un acto de fe, de rendición, de amor que trasciende la muerte y la comprensión.
Pero mientras las familias comenzaban el largo proceso de aceptar lo inaceptable en las oficinas de investigación de Londres y Washington, los expertos apenas iniciaban su inmersión en el verdadero abismo del misterio, porque lo que estaban a punto de descubrir no proporcionaría respuestas, sino que multiplicaría las preguntas hasta niveles que desafiarían la razón misma. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos británica convocó su primera sesión formal el 15 de febrero de 1948 en las austeras oficinas del Ministerio de Aviación Civil en Londres. El panel estaba compuesto por 5 de los expertos más destacados de la aviación británica: el capitán Harold Booth como investigador principal, el ingeniero aeronáutico Sir Geoffrey de Havilland, el meteorólogo naval Commander James Fitzroy, el especialista en comunicaciones radioeléctricas Dr. Michael Pemberton y el inspector de operaciones comerciales Squadron Leader Arthur Banks. Juntos, estos hombres acumulaban más de un siglo de experiencia en aviación. Habían investigado docenas de accidentes, habían resuelto misterios que parecían insolubles. Pero ninguno estaba preparado para lo que el caso del Star Tiger les depararía. Booth abrió la sesión proyectando un mapa del Atlántico Norte sobre la pared. Con un puntero, trazó la ruta que el Tudor había seguido desde Lisboa hasta las Azores, y desde allí hasta el punto de su última comunicación. «Señores», comenzó con voz grave, «enfrentamos una anomalía sin precedentes en la historia de la aviación comercial. Una aeronave de 17 toneladas con 4 motores, transportando 31 personas, simplemente se desvaneció. No tenemos restos, no tenemos evidencia física, no tenemos siquiera una llamada de socorro que nos indique qué salió mal». Hizo una pausa, dejando que la magnitud del misterio se asentara en la sala. «Nuestra tarea es determinar qué pudo haber causado esta desaparición, basándonos únicamente en evidencia circunstancial y análisis deductivo. Sir Geoffrey de Havilland fue el primero en plantear la teoría del fallo estructural catastrófico. El Avro Tudor, explicó, era una aeronave con un historial problemático. Los ensayos de vuelo habían revelado debilidades en la estructura del ala, problemas de fatiga del metal en puntos críticos de unión entre el fuselaje y las alas. Es posible, argumentó de Havilland, que el Star Tiger experimentara un fallo estructural súbito a altitud de crucero. A 6.000 metros, con la presión diferencial entre el interior y el exterior de la cabina, una grieta en el fuselaje podría propagarse explosivamente. El avión se habría desintegrado en el aire, los fragmentos cayendo al océano dispersos en un área de kilómetros. Esto explicaría la ausencia de llamadas de socorro. La tripulación no habría tenido tiempo de reaccionar. La teoría era técnicamente sólida, pero tenía problemas. Commander Fitzroy señaló que los reportes meteorológicos del 30 de enero no indicaban turbulencias severas en la ruta del Star Tiger. Sin estrés adicional causado por turbulencia, argumentó el meteorólogo, un fallo estructural espontáneo sería extremadamente improbable. Las alas del Tudor podían soportar fuerzas de hasta 4 veces la gravedad. En vuelo nivelado, las cargas no excederían 1.5 G. No hay precedente de un fallo estructural en esas condiciones. Dr. Pemberton, el experto en comunicaciones, introdujo otra dimensión al misterio. Había analizado exhaustivamente los registros de comunicaciones del Star Tiger y había encontrado algo inquietante. La última transmisión del capitán Macmillan, explicó mientras distribuía copias de la transcripción, fue a las 10:30 horas. Reportó vientos en contra más fuertes de lo esperado, pero su tono de voz era completamente normal. No había indicios de estrés, preocupación o urgencia. Sin embargo, al analizar la calidad de la señal radial, encontré algo peculiar.
La intensidad de la transmisión fluctuaba de manera errática, como si la antena del avión estuviera experimentando interferencia electromagnética significativa. Esto abrió una nueva línea de especulación. ¿Era posible que el Star Tiger hubiera encontrado un fenómeno atmosférico no documentado, algún tipo de tormenta electromagnética capaz de interferir con los sistemas eléctricos del avión? Fitzroy se mostró escéptico. He consultado con observatorios meteorológicos en las Azores, Bermudas e incluso en Terranova, respondió. No hubo reportes de actividad eléctrica atmosférica inusual ese día. Ninguna tormenta, ninguna descarga de rayos significativa en un radio de 500 kilómetros de la ruta del Star Tiger. Entonces, ¿qué causó la interferencia?, presionó Pemberton. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Squadron Leader Banks presentó el análisis de los registros de mantenimiento del Star Tiger, y lo que reveló fue profundamente perturbador. El avión había acumulado 740 horas de vuelo desde su puesta en servicio, comenzó Banks. Durante ese periodo, experimentó 18 incidentes mecánicos documentados, 3 fallos en los sistemas hidráulicos, 5 problemas con los calentadores de cabina, 4 episodios de comportamiento errático de los instrumentos de navegación y 6 reportes de vibraciones anormales en los motores número 2 y 3. Banks miró directamente a sus colegas antes de continuar. Señores, este avión no debería haber estado en servicio comercial. Era un prototipo experimental forzado prematuramente a operaciones regulares. La revelación cayó como una bomba en la comisión. ¿Había la British South American Airways operado conscientemente una aeronave defectuosa por motivos comerciales? ¿Habían sacrificado la seguridad en el altar de la competencia por rutas transatlánticas? Banks distribuyó copias de memorandos internos de la aerolínea que sugerían exactamente eso. Uno particularmente incriminatorio, fechado apenas 2 semanas antes de la desaparición, decía: «Los Tudor deben mantenerse en servicio a pesar de las quejas técnicas. No podemos permitirnos perder participación de mercado frente a Pan Am. Los problemas menores se resolverán mediante mantenimiento progresivo». Booth sintió la ira elevarse en su pecho. 31 personas habían confiado sus vidas a una compañía que priorizaba ganancias sobre seguridad. Pero su enojo debía canalizarse productivamente. «La negligencia corporativa es evidente», declaró, «pero aún no explica la desaparición total. Incluso una aeronave defectuosa, al estrellarse, deja restos. Fragmentos de motor, secciones del ala, equipaje. El océano estaba relativamente calmo. ¿Dónde está la evidencia física?». Sir Geoffrey propuso una teoría aterradora. ¿Y si el avión no se estrelló en el océano? ¿Y si sufrió un incendio catastrófico en vuelo que consumió la estructura mientras caía? He visto casos donde el fuego alimentado por combustible de aviación alcanza temperaturas de 1200 grados centígrados. A esa temperatura, el aluminio del fuselaje se derrite, el magnesio de ciertos componentes se volatiliza. Si el Star Tiger ardió completamente antes de impactar el agua, los restos habrían sido mínimos, cenizas metálicas que se hundirían inmediatamente. La teoría del incendio ganó tracción. Explicaba tanto la ausencia de comunicaciones. La tripulación luchando contra las llamas no tendría tiempo para transmitir, como la falta de restos superficiales. Pero Fitzroy planteó una objeción crucial. Un incendio de esa magnitud habría sido visible desde kilómetros de distancia. Era pleno día. El pescador Pendleton, que reportó haber visto un avión cuatrimotor con problemas de motor, no mencionó fuego ni humo. Y hay más. Si el incendio comenzó cuando el avión estaba a 50 kilómetros de las Bermudas,
como sugiere el avistamiento de Pendleton, ¿por qué Macmillan no intentó un aterrizaje de emergencia? Las Bermudas estaban a la vista prácticamente. La investigación había llegado a un punto muerto. Cada teoría, por plausible que pareciera inicialmente, colapsaba bajo escrutinio. Fue entonces cuando Banks introdujo el elemento que transformaría completamente el carácter de la investigación. «Señores», dijo con voz tensa, «hay algo que no hemos discutido, algo que parece relevante, dado que estamos tratando con una desaparición en una región particular del Atlántico». Hizo una pausa dramática. El Triángulo de las Bermudas. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Todos conocían las leyendas, las historias de barcos y aviones que supuestamente habían desaparecido sin rastro en esa región delimitada por Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Pero eran hombres de ciencia, de hechos, no de supersticiones. Sin embargo, Banks tenía datos que no podían ignorarse. Desde 1945, continuó, 6 aeronaves han desaparecido en esta región. El vuelo 19, 5 bombarderos Avenger de la Marina estadounidense, se esfumaron en diciembre de 1945. El Martin Mariner enviado a buscarlos también desapareció. Un DC-3 con 32 pasajeros se desvaneció en diciembre de 1947, apenas un mes antes del Star Tiger. Y ahora esto. Banks proyectó un mapa con las ubicaciones aproximadas de las desapariciones. Formaban un patrón, todos dentro de un área de 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Estás sugiriendo algún tipo de fenómeno paranormal?, preguntó de Havilland con escepticismo apenas disimulado. No, respondió Banks firmemente. Estoy sugiriendo que quizás existe un fenómeno natural que no comprendemos, algo específico de esta región, anomalías magnéticas que desorientan las brújulas, corrientes de aire descendentes violentas causadas por la topografía submarina, quizás incluso emisiones de metano desde el fondo oceánico que podrían afectar la flotabilidad del aire mismo. La teoría del metano era particularmente intrigante. Estudios geológicos recientes habían descubierto que el fondo del Atlántico, en ciertas áreas, contenía vastos depósitos de hidratos de metano. Si estos se liberaran súbitamente, crearían columnas de gas que ascenderían a la superficie. Un avión volando a través de una de estas columnas perdería sustentación instantáneamente, cayendo del cielo como una piedra. Y el metano explicaría también las interferencias electromagnéticas reportadas por Pemberton. El gas ionizado podría crear campos que distorsionarían las señales de radio, pero Fitzroy destruyó también esta teoría. He consultado con geologistas marinos, explicó. Las liberaciones masivas de metano ocurren en aguas poco profundas, típicamente en zonas de plataforma continental. La ruta del Star Tiger transcurría sobre aguas de más de 4.000 metros de profundidad. A esas presiones, el metano permanece estable. No hay mecanismo conocido para una liberación súbita. La comisión entró en un debate que se prolongaría durante semanas. Se exploraron teorías cada vez más esotéricas. Sabotaje mediante bomba, descartado por falta de motivo o evidencia, secuestro y desviación del avión, imposible dado el combustible limitado y la ausencia de comunicaciones. Incluso la posibilidad de que el Star Tiger hubiera sido derribado accidentalmente por ejercicios militares secretos, investigado exhaustivamente y desmentido por todas las Fuerzas Armadas operando en la región. El 22 de marzo de 1948, después de 5 semanas de investigación intensiva, el capitán Booth redactó las conclusiones preliminares. El documento era frustrante en su falta de certezas. Basándose en la evidencia disponible, la comisión no puede determinar con certeza la causa de la desaparición del Star Tiger.
Las teorías más probables incluyen fallo mecánico catastrófico, posiblemente relacionado con los motores o la estructura del ala, exacerbado por condiciones meteorológicas no reportadas. Sin embargo, la ausencia total de restos físicos permanece inexplicable. Se recomienda la suspensión temporal de operaciones de todos los aviones Avro Tudor Mark IV hasta que se realicen inspecciones exhaustivas de sus sistemas críticos. La recomendación causó un terremoto en la industria. La British South American Airways protestó vehementemente, argumentando que suspender sus Tudor los dejaría sin capacidad operativa, pero la presión pública era insostenible. Las familias de los desaparecidos habían formado una asociación que exigía respuestas y, en ausencia de estas, al menos medidas que previniera futuras tragedias. El gobierno británico no tuvo más opción que ordenar la suspensión. Irónicamente, esta decisión salvaría vidas. 3 meses después, otro Avro Tudor Mark IV, el Star Ariel, desaparecería en circunstancias casi idénticas al Star Tiger. Pero esa es otra historia, una que solo profundizaría el misterio y confirmaría que algo, ya fuera defecto de diseño, fenómeno natural desconocido o una combinación de factores aún no comprendidos, acechaba en aquellos cielos del Atlántico. Por ahora, el Star Tiger permanecía como un enigma sin resolver, un recordatorio humillante de que incluso en la era de la ciencia y la tecnología, la naturaleza aún guardaba secretos capaces de tragarse aviones completos sin dejar rastro. Desafiando toda explicación racional, la suspensión de los Tudor Mark IV fue levantada parcialmente en junio de 1948, después de que extensas modificaciones fueran implementadas en los aviones restantes de la flota. Los ingenieros de Avro trabajaron día y noche reforzando las estructuras del ala, reemplazando sistemas hidráulicos, instalando equipos de comunicación redundantes. Cada avión fue sometido a pruebas de vuelo exhaustivas antes de ser devuelto al servicio. La British South American Airways, sangrando financieramente por meses de operaciones suspendidas, necesitaba desesperadamente reactivar sus rutas transatlánticas. La competencia, especialmente Pan American Airways, había capturado la mayor parte de su cuota de mercado. Era, literalmente, volar o quebrar. El 17 de enero de 1949, exactamente 1 año y 17 días después de la desaparición del Star Tiger, el Avro Tudor Mark IV, bautizado como Star Ariel, despegó de las Bermudas con destino a Jamaica. A bordo viajaban 13 pasajeros y 7 tripulantes, entre ellos el capitán John McPhee, un veterano piloto con más de 8.000 horas de vuelo. El Star Ariel era uno de los aviones mejorados, uno que supuestamente incorporaba todas las lecciones aprendidas de la tragedia del Star Tiger. A las 8:42 de la mañana, McPhee reportó su posición, 175 kilómetros al suroeste de las Bermudas, manteniendo altitud de crucero, sistemas operando normalmente, clima despejado, visibilidad excelente. Esas fueron las últimas palabras del Star Ariel. La aeronave desapareció sin dejar rastro, en circunstancias tan misteriosas como su predecesora. Ni una llamada de socorro, ni un fragmento de evidencia, ni siquiera una mancha de aceite en el océano. 20 personas simplemente se esfumaron. La noticia golpeó a la comunidad de aviación como un meteorito. Si un accidente podía ser mala suerte, 2 desapariciones idénticas señalaban algo sistemáticamente equivocado. Ya no era posible atribuir lo sucedido a coincidencias o factores aislados. Había un patrón, y ese patrón apuntaba a una verdad aterradora. Los Tudor Mark IV eran ataúdes voladores. El capitán Booth fue convocado nuevamente para liderar la investigación del Star Ariel.
El hombre que había pasado un año atormentado por el misterio del Star Tiger ahora enfrentaba su pesadilla duplicada. Durante las sesiones preliminares de la nueva comisión, Booth lucía demacrado, envejecido años en meses. «Señores», comenzó su presentación con voz ronca, «enfrentamos dos posibilidades igualmente perturbadoras. Primera, existe un defecto fundamental en el diseño del Avro Tudor que no hemos identificado, un fallo que causa desintegraciones catastróficas sin advertencia previa. Segunda, existe un fenómeno ambiental en esta región del Atlántico que no comprendemos, algo capaz de destruir aeronaves de manera que no deja evidencia recuperable. La investigación del Star Ariel reveló detalles que hacían eco inquietante de la tragedia del Star Tiger. El último mantenimiento registrado del avión había señalado problemas menores con el sistema de calefacción de cabina y lecturas inconsistentes en uno de los instrumentos de navegación. El capitán McPhee había reportado estos problemas, pero los había clasificado como no críticos para operaciones. Nuevamente, la presión comercial había prevalecido sobre la prudencia técnica. Nuevamente, se había permitido que un avión con defectos conocidos transportara pasajeros sobre el océano abierto. Pero había diferencias cruciales entre ambos casos. El Star Tiger había desaparecido durante un vuelo nocturno en condiciones meteorológicas moderadas, pero con visibilidad reducida. El Star Ariel se había esfumado en plena luz del día, con cielo despejado y visibilidad perfecta. El Star Tiger había dejado de comunicarse gradualmente, su señal debilitándose. El Star Ariel simplemente había dejado de existir instantáneamente, su transmisión cortándose a mitad de una frase. Estas diferencias desconcertaban a los investigadores porque sugerían causas potencialmente distintas, pero con resultados idénticos: desaparición total. Sir Geoffrey de Havilland, que había participado en ambas investigaciones, propuso una teoría audaz durante las sesiones de abril de 1949. «He estado revisando datos de física atmosférica», explicó mientras proyectaba diagramas complejos en la pared. «Existe un fenómeno conocido como ondas de montaña. Cuando vientos fuertes encuentran cadenas montañosas, crean ondas atmosféricas que se propagan horizontalmente a gran distancia. Estas ondas pueden generar turbulencias extremas a altitudes de crucero, incluso cientos de kilómetros más allá de las montañas que las originaron», señaló el mapa del Atlántico. «Las montañas de Puerto Rico podrían estar generando ondas que alcanzan la ruta entre Bermudas y Jamaica. Un avión encontrando una de estas ondas experimentaría fuerzas gravitacionales de hasta 6 o 7 G, suficiente para destrozar la estructura del ala». La teoría fue meticulosamente examinada. Meteorólogos especializados fueron consultados, se revisaron datos de vientos de los días de ambas desapariciones, se realizaron cálculos de dinámica de fluidos. Las conclusiones fueron devastadoras para la hipótesis. Las condiciones necesarias para generar ondas de montaña de esa magnitud no habían estado presentes en ninguno de los dos días. Además, las ondas de montaña causan turbulencia que los pilotos pueden sentir y reportar con anticipación. Ni Macmillan ni McPhee habían mencionado turbulencia inusual en sus últimas comunicaciones. Mientras la comisión oficial luchaba con explicaciones científicas, el público había adoptado otras narrativas. Los periódicos sensacionalistas se llenaron de titulares sobre el Triángulo Maldito, el cementerio del Atlántico, la zona donde el cielo devora aviones. Comenzaron a circular teorías que iban desde lo pseudocientífico hasta lo completamente fantástico: portales dimensionales, abducciones extraterrestres, experimentos militares secretos con armas electromagnéticas, incluso la absurda idea de que la ciudad perdida de Atlántida yacía en el fondo oceánico.
sus antiguos cristales de energía, causando interferencias fatales en los sistemas modernos de navegación. El capitán Booth públicamente desestimaba estas teorías como basura sensacionalista, pero en privado, la falta absoluta de explicaciones racionales lo estaba llevando a cuestionar sus propias certezas. Una noche, después de otra sesión infructuosa de la comisión, le confesó a su colega Pemberton: «Michael, he investigado 43 accidentes aéreos en mi carrera. En cada uno, sin excepción, encontramos evidencia. Fragmentos de metal con marcas de fatiga, sistemas quemados que indicaban incendio, restos humanos que revelaban trauma por impacto. Pero estos dos casos, es como si los aviones hubieran sido borrados de la existencia. No desaparecidos, Michael. Borrados». Pemberton, el especialista en comunicaciones, había desarrollado su propia teoría inquietante. Había estado analizando registros de todas las transmisiones radiales en el Atlántico Norte durante los meses que rodeaban ambas desapariciones. Descubrió algo que nadie había notado antes. En 3 ocasiones durante ese período, pilotos de otras aerolíneas habían reportado interferencias extrañas en sus radios mientras volaban en la misma región general donde los Tudor habían desaparecido. Las interferencias se describían consistentemente como un zumbido pulsante que duraba entre 30 segundos y 2 minutos, seguido por un silencio absoluto en todas las frecuencias. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Booth. «Algún tipo de campo electromagnético natural, o no tan natural», respondió Pemberton cautelosamente. «He contactado discretamente con colegas en Estados Unidos que trabajan en proyectos militares clasificados. No pueden hablar abiertamente, pero uno me dijo algo que no puedo ignorar. Dijo: el espectro electromagnético tiene propiedades que apenas comenzamos a comprender. Durante la guerra, experimentamos con sistemas que podían interferir con radios enemigas a gran distancia. Algunos experimentos tuvieron efectos inesperados». Pemberton miró directamente a Booth. «¿Y si algún experimento militar salió mal? ¿Y si hay algún sistema activo que periódicamente emite pulsos que no solo interfieren con las comunicaciones, sino que afectan los sistemas eléctricos de las aeronaves?» La idea era perturbadora en múltiples niveles. Primero, implicaba que algún gobierno británico o estadounidense sabía más de lo que admitía. Segundo, sugería que las desapariciones podrían continuar si el sistema responsable seguía operativo. Booth quiso investigar más, pero se encontró con muros burocráticos infranqueables. Las solicitudes de información a agencias militares fueron denegadas por razones de seguridad nacional. Los contactos en el Ministerio de Defensa británico simplemente dejaron de responder sus llamadas. La investigación oficial del Star Ariel concluyó en julio de 1949 con un informe que era aún más frustrante que el del Star Tiger. El documento, de 340 páginas, esencialmente admitía la derrota intelectual de los investigadores. A pesar de exhaustivos análisis, la comisión no puede determinar la causa de la pérdida del Star Ariel. Las circunstancias son notablemente similares a la desaparición previa del Star Tiger, sugiriendo una causa común. Sin embargo, la naturaleza de esta causa permanece completamente oscura. Se han considerado y descartado todas las explicaciones convencionales basadas en fallo mecánico, error humano o condiciones meteorológicas adversas. El informe incluía una recomendación que sellaba el destino de los Tudor. Todos los aviones Avro Tudor Mark IV deben ser permanentemente retirados del servicio de pasajeros. El diseño fundamental de la aeronave presenta deficiencias que no pueden ser adecuadamente rectificadas mediante modificaciones. Continuar operándolos constituiría un riesgo inaceptable para vidas humanas.
La British South American Airways, ya tambaleante financieramente, no sobrevivió a esta sentencia de muerte para su flota principal. La compañía se declaró en quiebra en septiembre de 1949. Sus activos fueron absorbidos por British Overseas Airways Corporation. Los Tudor restantes fueron desmantelados o convertidos en cargueros no tripulados. Una era había terminado, pero las preguntas permanecían. Las familias de las 51 personas perdidas en ambas tragedias nunca recibieron el cierre que merecían. En 1952 formaron la Asociación de Familias de las Desapariciones del Atlántico, un grupo dedicado a mantener viva la memoria de sus seres queridos y a presionar por investigaciones continuas. Sarah Macmillan se convirtió en la presidenta de la asociación, canalizando su dolor en acción. «No aceptamos las explicaciones oficiales», declaró en una conferencia de prensa en 1953. Nuestros esposos, padres, hijos, no simplemente desaparecieron. Algo específico les sucedió, y tenemos derecho a saber qué fue. La asociación financió expediciones privadas de búsqueda en 1954 y 1957, utilizando tecnología de sonar más avanzada que la disponible en 1948. Exploraron meticulosamente el fondo oceánico en las rutas de ambos vuelos. Encontraron restos de naufragios antiguos, formaciones geológicas interesantes, incluso un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pero ni un solo tornillo, ni una sola pieza de equipaje, ni el menor fragmento que pudiera vincularse al Star Tiger o al Star Ariel. En 1960, un geólogo marino llamado Dr. Henry Stommel publicó un artículo en el Journal of Oceanographic Research que ofrecía una nueva perspectiva. Stommel había estado estudiando corrientes submarinas profundas en el Atlántico y había descubierto la existencia de lo que llamó cascadas submarinas. Flujos masivos de agua densa que caían por pendientes oceánicas a velocidades sorprendentes. Estas cascadas, escribió Stommel, pueden generar turbulencias en la superficie del océano completamente desproporcionadas a las condiciones meteorológicas visibles. Un avión volando sobre una de estas zonas podría experimentar fuerzas descendentes de cientos de metros por minuto, suficiente para empujar la aeronave al océano antes de que la tripulación pudiera reaccionar. La teoría de Stommel ganó atención porque explicaba varios aspectos del misterio. La desaparición súbita sin advertencia, la imposibilidad de recuperar restos. Las cascadas submarinas podrían haber arrastrado los fragmentos a profundidades abisales. Incluso las interferencias electromagnéticas, el movimiento masivo de agua salada, podía generar campos eléctricos detectables. Pero como todas las teorías anteriores, no podía ser definitivamente probada o refutada con los datos disponibles. El capitán Booth se retiró en 1963, consumido por una obsesión que nunca pudo resolver. En sus memorias, publicadas póstumamente en 1971, dedicó un capítulo entero a los Tudor perdidos. He volado sobre esas aguas cientos de veces desde las desapariciones, escribió. Cada vez miro hacia abajo y me pregunto qué secretos esconde ese azul infinito. He llegado a creer que algunas respuestas no están destinadas a ser encontradas, que la naturaleza guarda celosamente ciertos misterios. Pero eso no hace menos real el dolor de las familias, ni menos importante nuestra obligación de seguir buscando la verdad, por esquiva que sea. Margaret Tuck, viuda del navegante del Star Tiger, nunca se volvió a casar. Pasó los últimos 40 años de su vida viviendo en las Bermudas, en una pequeña casa con vista al océano que había reclamado a su esposo. Cada mañana, sin falta, caminaba hasta la playa y miraba hacia el horizonte. Los vecinos decían que estaba esperando, aunque ella nunca confirmó qué esperaba exactamente. Quizás la aparición milagrosa de una balsa salvavidas después de décadas.
Quizás simplemente la paz que viene con la aceptación. Murió en 1988, a los 84 años, y sus cenizas fueron esparcidas en las mismas aguas donde Robert había desaparecido 40 años antes. Los expedientes oficiales de ambas investigaciones fueron desclasificados gradualmente entre 1978 y 1995. Revelaron algunos detalles previamente ocultos. Los Tudor habían tenido muchos más problemas técnicos de los públicamente admitidos. Había habido presiones políticas para minimizar la gravedad de los fallos, para no perjudicar a la industria aeronáutica británica, e incluso hubo un testimonio suprimido de un piloto de Pan Am que afirmaba haber visto algo inexplicable en la región del Triángulo de las Bermudas días antes de la desaparición del Star Ariel, aunque nunca especificó qué era ese algo. Investigadores modernos, con acceso a tecnología que habría parecido magia en 1948, han continuado explorando el misterio. Vehículos submarinos no tripulados han mapeado el fondo oceánico con resolución milimétrica. Análisis de datos meteorológicos históricos usando supercomputadoras han reconstruido las condiciones atmosféricas con precisión sin precedentes. Expertos forenses han revisado cada palabra de las transcripciones de radio, buscando matices que los investigadores originales pudieran haber pasado por alto. Y aún así, 77 años después de que el Star Tiger desapareciera, no tenemos respuestas definitivas, tenemos teorías, tenemos probabilidades, tenemos especulaciones informadas, pero no tenemos certezas. Los aviones y las personas que transportaban permanecen perdidos. Su destino final, tan misterioso ahora como lo fue aquella mañana de enero de 1948, cuando las radios enmudecieron y el cielo se tragó una aeronave sin dejar rastro. Fue un defecto de diseño catastrófico que la ingeniería de la época no pudo detectar. Un fenómeno natural tan raro que ocurre apenas unas veces por siglo. O algo que aún no hemos imaginado, alguna confluencia de factores que desafía nuestra comprensión actual de la física, la meteorología y la aviación. La respuesta espera, quizás en las profundidades del Atlántico, quizás en documentos aún clasificados, o quizás en ningún lugar que podamos alcanzar jamás. En 2019, un equipo de investigadores del Woods Hole Oceanographic Institution anunció que realizarían la búsqueda más exhaustiva hasta la fecha de los restos del Star Tiger y el Star Ariel. Utilizando la misma tecnología que había localizado el Titanic y el vuelo MH370, planeaban mapear sistemáticamente más de 100.000 kilómetros cuadrados de fondo oceánico. El proyecto fue financiado en parte por descendientes de las víctimas, ahora en su tercera generación, que mantenían vivo el anhelo de sus abuelos por respuestas. La búsqueda se extendió durante 18 meses, empleando vehículos autónomos submarinos, equipados con sonar de apertura sintética, capaz de detectar objetos del tamaño de una maleta a 6.000 metros de profundidad. Los resultados fueron publicados en 2021 y nuevamente desafiaron toda expectativa. El equipo localizó 19 restos de naufragios previamente desconocidos, incluyendo 3 barcos del siglo XVII y un submarino de la Primera Guerra Mundial. Encontraron formaciones geológicas fascinantes, incluyendo chimeneas hidrotermales activas y cañones submarinos de dimensiones colosales. Pero de los aviones Tudor no hallaron ni el menor indicio. El informe final del equipo incluía una frase que resonaba con ecos de las investigaciones de 1948. A pesar de la tecnología más avanzada disponible, el destino del Star Tiger y el Star Ariel permanece indeterminado. Sin embargo, la expedición de 2019-2021 no fue completamente infructuosa. Los datos oceanográficos recopilados llevaron a un descubrimiento significativo.
el doctor James Morrison, oceanógrafo descendiente del comandante Edward Morrison, que había coordinado las búsquedas originales, identificó una serie de anomalías magnéticas en el fondo oceánico precisamente en la ruta que habría seguido el Star Tiger. Estas anomalías, causadas por depósitos masivos de magnetita en formaciones de basalto, podían generar desviaciones de hasta 15 grados en las brújulas magnéticas de la época. Para un navegante confiando en una brújula ya defectuosa, explicó Morrison en su informe, estas anomalías habrían sido desastrosas. El avión podría haber volado en círculos sin que la tripulación lo supiera, agotando combustible kilómetros fuera de la ruta prevista. La teoría de Morrison ofrecía finalmente una explicación parcial que encajaba con la evidencia conocida, los problemas de navegación reportados previamente en los Tudor, las anomalías magnéticas en la región, la desaparición sin rastro en zonas erróneas donde nadie buscó inicialmente. Pero incluso esta teoría no explicaba todo. No aclaraba las interferencias electromagnéticas en las comunicaciones, ni la similitud exacta entre ambas desapariciones, ni por qué ninguna de las tripulaciones había reportado problemas de navegación en sus últimas comunicaciones. En 2023 se publicó un libro que causó controversia significativa en la comunidad de aviación, titulado Los archivos perdidos del Triángulo, escrito por la investigadora británica Dr. Emily Hardwell. Presentaba documentos previamente clasificados obtenidos mediante solicitudes de libertad de información. Estos documentos revelaban que en 1947 y 1948, tanto Estados Unidos como Reino Unido estaban realizando experimentos con sistemas de navegación electrónica de largo alcance, precursores de lo que eventualmente se convertiría en GPS. Algunos de estos experimentos involucraban transmisiones de alta potencia en frecuencias que coincidían con las usadas por las radios de aviación de la época. Hardwell argumentaba, con evidencia circunstancial pero persuasiva, que las desapariciones de los Tudor podrían haber sido efectos colaterales no intencionales de estos experimentos militares. Las transmisiones de alta potencia podrían haber interferido con los sistemas de comunicación y navegación de los aviones, desorientando a las tripulaciones y causando que volaran hacia zonas remotas donde agotaron combustible. No fue una conspiración deliberada, escribía Hardwell, sino una tragedia nacida de la negligencia militar y el secretismo de la Guerra Fría. Los gobiernos sabían más de lo que admitieron, pero revelar la verdad habría expuesto programas clasificados considerados vitales para la seguridad nacional. Las agencias gubernamentales británicas y estadounidenses negaron las acusaciones de Hardwell, pero se negaron a desclasificar documentos adicionales que podrían haber confirmado o refutado sus teorías. El debate continúa hasta hoy, alimentando tanto la investigación académica seria como la especulación conspirativa. Lo que es innegable es el legado de las desapariciones del Star Tiger y el Star Ariel. Estos casos transformaron fundamentalmente la aviación comercial. Impulsaron el desarrollo de sistemas de comunicación redundantes, donde los aviones llevan múltiples radios operando en diferentes frecuencias. Aceleraron la investigación en instrumentos de navegación que no dependían de brújulas magnéticas, eventualmente llevando a sistemas de navegación inercial y posteriormente satelital. Establecieron protocolos más rigurosos para el reporte de problemas técnicos, donde incluso fallas menores deben ser exhaustivamente investigadas antes de permitir que un avión continúe operando. Las desapariciones también crearon conciencia sobre los desafíos únicos de la aviación sobre océanos. Llevaron al establecimiento de requisitos más estrictos para equipos de emergencia en rutas transoceánicas.
balsas salvavidas mejoradas, transmisores de emergencia que operan en múltiples frecuencias, incluso el desarrollo temprano de las cajas negras que registran datos de vuelo y conversaciones de cabina. Si los Tudor hubieran llevado estos dispositivos, hoy sabríamos exactamente qué les sucedió. En las Bermudas existe hoy un pequeño memorial en Kindley Field, ahora conocido como Aeropuerto Internacional L.F. Wade. Una placa de bronce lista los nombres de las 51 personas que desaparecieron en ambos vuelos. Cada 30 de enero, aniversario de la pérdida del Star Tiger, descendientes de las víctimas se reúnen allí para una ceremonia conmemorativa. Ya no quedan sobrevivientes directos. Los últimos padres y hermanos fallecieron en las décadas de 1990 y 2000. Pero los nietos y bisnietos mantienen viva la memoria, no solo de las personas perdidas, sino de las preguntas que sus desapariciones plantearon. Jonathan Macmillan, bisnieto del comandante Brian Macmillan, es ahora piloto de British Airways. Vuela regularmente rutas transatlánticas, incluyendo algunas que pasan cerca de donde su bisabuelo desapareció. Cada vez que vuelo sobre esas aguas, compartió en una entrevista de 2024, pienso en él. Pienso en cómo debe haber sido en 1948, con tecnología primitiva, volando sobre el océano infinito con solo instrumentos básicos y fe en la ingeniería. Fueron pioneros y pagaron el precio que a menudo pagan los pioneros. No tengo respuestas sobre qué le sucedió, pero tengo gratitud, porque los errores que costaron su vida hicieron que mi profesión sea inmensamente más segura hoy. Y esa quizás es la única certeza que podemos extraer de este misterio perdurable. Las tragedias del Star Tiger y el Star Ariel, por incomprensibles que permanezcan, no fueron en vano. Cada vida perdida contribuyó de manera trágica pero innegable al conocimiento colectivo que ha hecho de la aviación moderna una de las formas más seguras de transporte. Los millones de pasajeros que cruzan océanos hoy en perfecta seguridad son herederos indirectos de aquellas 51 personas que desaparecieron en el Atlántico. ¿Algún día se resolverá el misterio? Es posible. La tecnología continúa avanzando, los archivos clasificados eventualmente se abren, y el océano, aunque vasto, no es infinito. Quizás en el futuro, un vehículo submarino autónomo explorando rutinariamente el fondo oceánico se topará con restos metálicos corroídos que llevan la matrícula GAHNP o GAGRE. Quizás algún archivo polvoriento en los sótanos del Ministerio de Defensa revelará la pieza final del rompecabezas. O quizás el secreto permanecerá oculto para siempre, un recordatorio de que incluso en nuestra era de información total, algunos misterios desafían la resolución. Lo que no cambiará es la obligación humana de recordar, de mantener vivas las historias de aquellos que se perdieron, y de continuar buscando respuestas no por la certeza de encontrarlas, sino porque la búsqueda misma es un acto de respeto hacia los desaparecidos. Cada investigación, cada expedición, cada artículo académico es una forma de decir, no los hemos olvidado, sus vidas importaron y sus muertes exigen comprensión. Si te ha fascinado este misterio del Star Tiger y quieres conocer más historias increíbles de la aviación, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana exploramos casos que desafían la explicación, tragedias que cambiaron la historia y heroísmos que merecen ser recordados. Déjame en los comentarios qué otros casos de aeropuertos o aviación te gustaría que investigue. El vuelo 007 de Korean Air, derribado en 1983, el misterio del vuelo Helderberg de South African Airways, la tragedia de Tenerife de 1977, el peor accidente de la aviación. Tus sugerencias guían nuestro trabajo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones,
porque estas historias necesitan ser contadas. Estas preguntas merecen seguir siendo formuladas, y estos desaparecidos requieren que nunca dejemos de buscar la verdad, por esquiva que sea. Porque en algún lugar del Atlántico, bajo kilómetros de agua oscura, el Star Tiger guarda un secreto que ha resistido 77 años de búsqueda. Pero la historia humana está llena de secretos que eventualmente emergen. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente sepamos qué sucedió aquella mañana de enero de 1948, será gracias a la persistencia de aquellos que se negaron a olvidar, que se negaron a aceptar el silencio del océano como respuesta final. Hasta el próximo misterio, hasta la próxima historia que nos recuerda que el cielo, por todo lo que hemos aprendido a conquistarlo, aún guarda misterios capaces de humillar nuestra arrogancia tecnológica.